¿sí? Es decir, tienen muchas aplicaciones. Se habla de que Cristo es la piedra angular, ¿sí? El fundamento, el cimiento sobre el cual todos nosotros somos edificados como piedras vivas, ¿sí? Es notable ir por muchos lugares, sobre todo en el interior, y ver las edificaciones hechas de piedra, cómo las coordinan, muchas de ellas sin usar cemento, sin usar ningún pegamento, ni siquiera barro, y acomodan y hacen. Hay lugares en los creo que se llaman pircas, si no me falla la memoria, que son unos largos, en vez de usar alambrado, hacen como unos muros altos así, largos, kilómetros y kilómetros, todos piedras, todas unas acomodadas de una manera impresionante, y cómo coordinan unas con otras. Y hay distintos tipos de piedra, muchos. Acá yo tengo este ejemplo. Esta es una piedra de afilar, ¿sí? Esta se pone un poquito de agua y usted le saca los filos al cuchillo, algo así, pero impresionante, un bisturí puede afilar en esta piedra. Esta es la mitad. Para mí es una piedra muy especial, tiene mucho significado. Era de mi abuelo. Cuando yo era chico, en la casa de mi abuelo que íbamos, tenía esta piedra y él la afilaba. Estaba entera. Hace unos años fui a la casa de mi padre y encontré la piedra, estaba partida. Entonces le dije, ¿la usás? No, no la uso. Bueno, me llevo la mitad. Y me traje la mitad y la uso a veces para afilar. Es una piedra que me decía mi papá, y sí, tiene muchos años, sí, le digo. Él refiriéndose a que tiene muchos años, pues le era de mi abuelo, le digo. En realidad tiene millones de años una piedra de esta, digo, ¿no? Pero es una piedra muy útil, porque precisamente moldea, saca filo, sirve. Después hay piedras más grandes, ¿no? Piedras más pequeñas, pero esto es canto rodado, como lo verán, está lisa, pero tiene su peso, una linda piedra. Iba a hacer un chiste de esto, pero no, hay gente de River acá, ¿no? ¡Ah! No, la vamos a contar después. No sé de Boca, es una broma el chiste. Y estas 5 las elegí, pues son piedras lisas, 5. 5 eran las piedras que eligió David, ¿sí? Para poner en la onda, eran piedras lisas. Y con ellas mató al gigante Goliat. Estas son cantos rodados también. Y estas son de mi jardín, tengo un montón, me traje un montón de bolsas de esas piedras y las puse en el fondo de casa, en una parte muy especial. Pero ese es un significado de las piedras. Pero tiene muchas otras connotaciones. Yo hace un tiempo había escrito una frase, a veces se me ocurren esas frases, tipo aforismos, y escribí algo que decía así: en el sendero de la vida, las piedras son inevitables, pero si las acomodas sabiamente, podrás construir un camino firme y seguro. Precisamente uno cuando va transitando, caminando por la vida, vas a encontrar piedras, y uno ahí asocia esas piedras con las dificultades, con las luchas, con los problemas, con las distintas cosas que nos plantean un obstáculo en la vida. Pero esas piedras te pueden servir si las sabes acomodar, podés armar un camino y queda no solo firme para transitar vos, sino para los que siguen atrás tuyo. Y me acordaba en esto, en la ciudad de Colonia, acá enfrente, nomás en el lado uruguayo, hay una calle que se llama la calle de los suspiros, en la calle de los enamorados. Es una callecita muy linda, no sé si la conocen o han ido alguna vez, una callecita en lo que es la ciudad vieja de esa ciudad pequeña, que es de 1700 y monedas, fíjense, tiene más de 300 años. Esa callecita es una bajada así que parte de la Plaza Mayor y va hacia el río, hay unos sauces y desemboca en el río. Es muy linda calle.
Y lo curioso es el empedrado. ¿Vieron? Uno dice, ¿qué son adoquines? No, no son adoquines. Agarraron piedras, estamos hablando 1700, época de la colonia lejos. Y están acomodadas de tal manera, yo aquí no me di cuenta de haberlo traído, pues la foto saqué una foto y uno ve cómo son todas las piedras que vos decís, esas piedras realmente son un problema. ¿Cómo haces para acomodar? Pues no son como los adoquines que están cortados, bien cuadraditos y acomodaditos y que te hacen una... Son todas piedras distintas. Sin embargo, están acomodadas de tal manera que realmente se puede transitar, y ahí transitaban con carros, y bueno, la gente caminaba por ahí, andaba a caballo. Entonces, las acomodaron de tal manera que pudieron ser caminados. Entonces, cuando vi esa callecita, vino a mi mente enseguida, ¿no? Como las piedras que uno puede considerar como algo agresivo, como algo que entorpece, como algo que incluso lastima, si uno las acomoda bien, puede transitar sobre ellas. Entonces todo eso me empezó a llevar en algo que había mencionado, creo que aquí, sobre el tema de dónde poner nuestros ojos, o en quién ponemos nuestros ojos. Y entonces acá lo empezamos a ensamblar con la palabra, porque eso me llevó inmediatamente a pensar en Esteban, ¿sí? Ese gran mártir cristiano. Que ¿cómo murió Esteban? ¿Saben cómo murió Esteban? Murió precisamente apedreado. Y vos pensás nomás, si se te llega a caer una de estas piedras en el dedo gordo del pie, o si te llega como me pasó a mí, pero no es una piedra, esto fue una puerta de un auto, que todavía lo tengo, se te cae una piedra de esa en el dedo que te deja el dedo, la uña negra, ¿viste? Que todavía estoy esperando que se caiga. Pero, él murió apedreado, lo mataron, agarraron piedras de distintos tamaños y lo lapidaron. ¿Sabes que en países del mundo todavía existe eso? La lapidación en determinados casos. Hay países, sobre todo de origen musulmán, donde lapidan a las personas que cometen algún tipo de transgresión a la ley. Pero eso me llevó entonces a pensar, esas piedras me llevaron a pensar en Esteban, ese mártir. Entonces, vamos a la palabra concretamente que dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 8 al 15. Esto está dividido en dos partes, dos grandes partes, digamos. Nos vamos a saltear en la parte intermedia. Pero dice allí que en el 6:8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y el versículo 15 dice: entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, es decir, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y aquí entonces las cosas me empezaron a resonar en la mente y me empecé a dar cuenta de algunas cosas. En primer lugar, encontramos a un Esteban que dice allí, al principio, lleno de gracia y de poder. Acuérdese de este lleno, porque vamos a encontrar después otra vez la palabra lleno, pero vamos a ver una pequeña diferencia que es muy interesante. Esteban, entonces, lleno de esa gracia y de poder, estaba entonces haciendo prodigios y señales en medio del pueblo. Ahora bien, surgen los religiosos, y entonces ahí se comenzó a dar esta problemática. Los religiosos muchas veces, ¿saben qué? Son los primeros en tirar piedras. A veces las piedras no vienen de los lugares más inesperados, ¿no? Y una vez ahí empiezan el problema. Los religiosos muchas veces son los primeros en tirar piedras sin importar
los frutos que pudieran estar viendo. Esteban estaba compartiendo la palabra, estaba haciendo milagros, había prodigios, había señales. Sin embargo, los religiosos se levantaron contra él. Y las primeras piedras que buscarán quitar tu mirada del Señor serán muchas veces las discusiones. Pero uno tiene que mantenerse enfocado en Él, y entonces podrá hablar palabras con sabiduría y en la plenitud del Espíritu Santo. Esas primeras piedras son piedras verbales. Las palabras lastiman, las palabras hieren, las palabras tienen poder, las palabras son muchas veces duras, y muchas veces las palabras duelen mucho más que a veces las propias piedras que podemos encontrar en la calle o en un camino. Y entonces van a venir las piedras de la mentira, que pondrán en tu boca palabras que no dijiste, o malinterpretarán las que sí dijiste, y esa violencia irá increciendo en la medida que uno sigue con sus ojos puestos en el Señor, a tal punto que incluso van a involucrar en un momento determinado las enseñanzas y al propio Jesús, aquel del cual quieren apartar tu vista. Y eso es algo que nosotros no podemos permitirnos. Y quiero centrarme específicamente en el versículo 15, porque es uno de los ejes de lo que les quiero compartir en esta mañana. En el versículo 15 aparece por primera vez en este contexto una palabra muy interesante que se traduce como al fijar los ojos en Él. Saben que en el griego esta es una sola palabra que necesita para ser entendida en el español varias. Dice fijar, ¿dónde está? Los ojos en Él. Son básicamente varias palabras, pero en sí son tres palabras principales. Fijar ojos en Él. Se traducen de una sola palabra en griego que es atenizo, y creo que tal vez nos va a servir a entender qué es lo que significa esto. Yo me lo anoté aquí. Normalmente se traduce como mirar atentamente a alguien. Mirar atentamente a alguien, ¿sí? Eso es lo que estaban haciendo ellos. Fijaron los ojos en Esteban. Le estaban mirando atentamente. Pero no solo significa esto. Cuando uno empieza a entender lo que significa esta palabra y cómo está compuesta, tiene que ver con una parte de su palabra que significa estirar o tensar. Y uno piensa, ¿qué puede tener que ver algo que se refiere a la mirada con algo que es tensar? Porque precisamente de ahí viene la palabra incluso tensión en español. Viene de la raíz extranjera. Entonces, significa tensar. Es cuando uno pone la mirada en alguien de tal manera. No quiero mirar a nadie de esa manera, porque van a decir, este es medio raro. Pero es poner la mirada en una persona de tal manera que es como si fuera un lazo, ¿sí? Como que queda atado en esa mirada, y se produce entonces una tensión, es una mirada fija. Por eso se traduce como mirar atentamente, ¿sí? Pero tiene un sentido esto, fijar la vista, mirar fijamente, contemplar, pero de una manera, vuelvo a repetir, que transmite una intensidad impresionante en esa mirada. ¿Viste? Son esas miradas que puede ser, pero cuando porque no solo hay enojo. En un momento determinado, ¿saben? Cuando el Señor Jesús se para en la sinagoga y comienza a leer el pasaje ese de Isaías, dice que todos los que estaban allí fijaron sus ojos en Él, y usa esta palabra. Es decir, tiene que ver con la atención. Es decir, lo que el Señor Jesús iba a hacer al momento de leer, al momento de ponerse de pie, tomar el rollo, llevó a que todos los que estaban frente a la imagen del Señor Jesús pusieran sus ojos en Él de tal manera que era como que no existía otra cosa, y fijaron su mirada absolutamente
en él. Es decir, no solo involucra odio, lo que significa más que nada es, en este caso, una tensión en la mirada que queda uno así, digamos, atado en esa mirada, en esa fijeza. Y esto es muy interesante porque dice que cuando pusieron la mirada en él, de esa manera, vieron su rostro como el de un ángel. Ahora bien, mire, en esa mirada, en este caso, creo que tal vez pudiera ser que ellos buscaban en sí intimidar al acusado. Acuérdense que en este momento están en un concilio. Esteban está en un tribunal. Le estaban acusando. Entonces lo que estaban haciendo era mirándole de tal manera que lo que querían era, en esa mirada fija sobre él, era intimidarlo. Como una costumbre propia de los tribunales y en especial los religiosos. Y dicen que los ojos son la ventana del alma. Y es cierto, hay miradas que destilan odio, miedo, ira, arrogancia, humildad. Como hay miradas que destilan amor, paz, gozo, tranquilidad, humildad. Y donde el rostro complementa perfectamente los ojos. Es decir, no solo tienen que ver los ojos, tienen que ver todo el rostro, la expresividad de la cara, del rostro. Como sea, ellos pusieron su tensa mirada sobre Esteban. ¿Por qué? Yo creo que ellos esperaban ver en sus ojos el miedo, esperaban ver en los ojos de Esteban el temor, esperaban ver en los ojos esa mirada sombría de alguien que estaba siendo acusado de algo que sabían y que él sabía que les podía causar la muerte por lapidación. Esa mirada era poderosa, era intimidante. Y era una poderosa e intimidante piedra de parte de aquellos que creían tener autoridad sobre la vida de Esteban. Sin embargo, encontraron del otro lado de esa mirada que ellos estaban poniendo sobre Esteban, encontraron del otro lado algo que jamás se habían de imaginar. Encontraron el rostro de un ángel. ¿Por qué? ¿Saben que la palabra ahí es, cuando dice que vieron el rostro? Es la palabra prosopón, que dice literalmente la parte de alrededor del ojo, el rostro. En un sentido secundario, la apariencia, el aspecto del rostro, como constituyendo el índice de los pensamientos y sentimientos interiores. Y es exactamente lo que ellos iban a vislumbrar, lo que ellos iban a ver a partir de donde ellos, como acusadores, habían decidido poner sus ojos, es decir, en Esteban. Y aquí la razón y la causa por la cual vieron su rostro como el de un ángel. Y yo me imagino el rostro de Esteban, un rostro resplandeciente. Un rostro ¿por qué estaba resplandeciente? ¿Qué pasaba con Moisés cuando venía a estar cara a cara con Dios? Dice que su rostro resplandecía porque había estado en la presencia de Dios. Y Esteban, ¿saben qué? Estaba siendo acusado. Le estaban tirando piedras verbales. Sin embargo, él tenía sus ojos puestos en Cristo. De tal manera que su rostro resplandecía como el de un ángel. Porque él estaba en la presencia de Dios, estaba centrado con sus ojos puestos en él. Y como dice aquí, no solo estaba su mirada, dice que su rostro tenía esa apariencia de un ángel. ¿Por qué? Porque en su rostro estaba expresando, y valga la redundancia, la expresividad del lugar en el cual él se encontraba. Y entonces, esa es la razón y la causa por la que vieron su rostro como el de un ángel. Me lo imagino resplandeciente, iluminado como el de alguien que está reflejando en su propio rostro delante de la presencia de quien se encuentra. Por eso, no encontraron temor, no encontraron súplica, mucho menos el rostro sombrío que pudiera tener alguien agobiado por una situación extrema en la cual ya muchas cosas no dependían de él.
A veces los cristianos caminamos y transitamos por la vida y parece que hemos desayunado limón, ¿sí? No sé si lo dije alguna vez acá. Esa cara que vos no sabés si está yendo o viniendo. A buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿sí? Esa cara que vos decís, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Cómo somos como cristianos? ¿El rostro de quién estamos reflejando? Vivimos situaciones difíciles, sin lugar a dudas. Nos pueden estar apedreando el rancho, como dicen. Te pueden estar apedreando el rancho. Pero si vos tenés tus ojos y tus pensamientos puestos en el Señor, se te va a notar en la cara. Porque no vas a tener esa cara que vos decís, ¿qué le pasa a este tipo? Yo creo que hay muchas personas que no se convierten porque nos ven la cara de cristianos amargados. No significa esto andar con una sonrisa falsa de oreja a oreja todo el día. Porque no es necesario sonreír para transmitir felicidad. Pero sí uno puede transmitir paz. En la mirada uno puede transmitir serenidad. Y la gente va a decir, este tipo no tiene ningún problema. No, estás loco, me están apedreando el rancho. Pero ¿sabes qué? Yo sé en quién he puesto mis ojos. Yo sé en quién confío. Yo sé a quién estoy mirando. Por lo tanto, yo me imagino el rostro de Esteban, un rostro calmo, un rostro seguro. Y seguro de sí mismo porque se siente seguro en la voluntad y en el propósito de Dios, pero por sobre todas las cosas, bajo la atenta y sustentadora mirada del Altísimo. Él sabía que Dios tenía sus ojos puestos en él. Y había alguien más poderoso que tenía su mirada en él que las que los podían estar acusando en ese momento. Sabía que esas personas que le miraban y que le acusaban y lo que querían era degradarlo y buscaban su muerte, le estaban mirando fijamente, le estaban mirando con la atención, le estaban mirando con toda la intención de lapidarlo, estaban mirándole con toda esa intención de hacerle daño. Pero había alguien más grande que había puesto sus ojos sobre él y estaba cumpliendo su propósito en ese momento. Y Esteban lo sabía. Firme, sabiendo que si bien hay ojos humanos puestos sobre él y dispuestos a lo peor, siente que hay una mirada aún más poderosa que ha puesto sus ojos sobre él. Por lo tanto, él no decide mirar a sus acusadores, sino a Jesucristo. Es más, en un momento determinado dice, Señor, no les tengas en cuenta esto. Tremendo. Ahora bien, vamos a avanzar un poco. Y dice, si miraba a sus acusadores, su rostro hubiera sido otro. Si les devolvía la mirada, perdería de vista al Señor. Los ojos de aquellos ya estaban tirando piedras, pero los ojos de Esteban ya estaban puestos en Jesús. Y Esteban ya no tenía solo sus ojos, sino su pensamiento y también su confianza puestos en aquel que desde antes de la fundación de los tiempos había puesto sus ojos en él. Y dice Isaías 26, capítulo 26, versículos 3 y 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Dónde pones tu mirada? ¿Dónde está tu pensamiento? Y de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora vamos a pasar a la parte final de esta historia tan importante del libro de los Hechos. En el capítulo 7, los versículos 54 al 60, dice: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo,
vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Los oídos de estas personas comenzaron a percibir el evangelio, porque Esteban lo que hace, les comienza a predicar, realmente tiene un mensaje poderoso, un mensaje precioso, un mensaje bien apuntando al pueblo de Israel, donde les declara absolutamente todas las cosas. Ellos comenzaron a percibir eso, comenzaron a percibir el evangelio, pero sus corazones estaban endurecidos como piedra. Sus corazones eran de piedra, y de esa cantera llena de furor, de odio y de religiosidad comenzaron a sacar piedras, primero de lo más profundo de su ser y luego de cualquier lugar que estuviera al alcance de sus manos para arrojarle piedras a Esteban. Lo primero que sacaron fueron piedras de su corazón, porque su corazón estaba endurecido, su corazón era de piedra, y como dije, de la abundancia del corazón habla la boca. Y esas piedras verbales, esas piedras singulares, esas piedras comenzaron a arrojárselas a Esteban, pero Esteban permanecía firme con sus ojos puestos en el Señor, su pensamiento puesto en el Señor, y entonces su rostro resplandecía como el de un ángel. Pero entonces, como esas piedras vieron que no les hacían daño, fueron a las piedras físicas y comenzaron a agarrar esas piedras para arrojarle a Esteban. Pero ninguna de esas piedras llegó a destino. Y ustedes me van a decir: pero pastor, ¿cómo? ¿Cómo no llegaron a destino? Lo mataron a pedradas. Puedo asegurarles que ninguna de esas piedras, ni siquiera las de este tipo, llegó al corazón, a la fe y a la mirada de un hombre que tiene sus ojos puestos, un hombre o una mujer con sus ojos puestos en el Señor. Y entonces, siempre hay un pero, ¿no? Saben que la palabra lleno, aquí la leímos al principio, ¿se acuerdan que les dije? Leímos por ahí: Esteban lleno de gracia y de poder. Así comenzamos. Y acá aparece, dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Y me llamó la atención cuando comencé a estudiar este pasaje en el original, que no es una palabra. En el caso de la primera parte dice que está lleno de ¿cómo es que dice? Lleno de gracia y de poder. Utiliza la palabra pleres, del cual viene pleno. Es decir, estaba lleno. Pero acá, que la versión 60 la traduce como lleno, y usa me di cuenta que son dos palabras que las tenía anotadas por aquí, pero bueno, no importa mucho. Son dos palabras que quieren decir lleno, pero en sujeción. Y entonces el sentido cambia totalmente. Acá está, lo tenía anotado aparte. Dice: la palabra lleno aquí en realidad son dos: huparjón pleres. Yo te voy a decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Sí, tiene algo muy interesante, porque la primera significa literalmente estar bajo algo o alguien superior y denota existencia, pertenencia y disposición. Y la segunda sí indica llenura o plenitud. Es decir, que no estaba simplemente lleno como uno llena un vaso de agua, como has hecho vos muchas veces, pastor, que después tiene que andar secando, que rebolsa ese. Está diciendo que no está simplemente lleno. Está diciendo, está lleno, pero bajo la sujeción, bajo la autoridad de alguien superior. Es decir, no es lleno así nomás. Es lleno, pero lleno de sujeción, lleno
de pertenencia, lleno de disposición, donde está diciendo, mi existencia misma está plena y está llena de el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. En ese concepto, vuelvo a repetir, no es una simple llenura, hay una sujeción a esa plenitud del Espíritu Santo. Y entonces, cuando Él está en esa actitud de plenitud y de sujeción en toda su existencia, las cosas cambian, porque no es una llenura complaciente, sino que es una llenura sumisa, es una llenura bajo la autoridad del Espíritu Santo, lo cual lleva a que Él pueda poner su mirada en el cielo. Y curiosamente, la palabra que dice ahí, puestos los ojos en el cielo, es la misma palabra, atenizó, que era la que los religiosos dice que habían puesto sobre Esteban. ¿Se acuerdan de que dijimos al principio que los fijaron sus ojos en él? Así como ellos fijaron sus ojos en él, ahora dice que Esteban, de la misma manera, en el mismo concepto, fijó sus ojos, pero en el cielo. Es como que se enlazó con el cielo. Se produjo una atención con el cielo, una atención. Él miró los cielos, pero no en una simple mirada. Era, tengo ojos nada más que para ver el cielo. Es como cuando uno ama a una persona y uno puede decirle, Beatriz, tengo ojos nada más que para vos. Cuidado con las piedras. Pero entonces, hay uno que traduce y dice, teniendo ojos nada más que para Cristo. Qué lindo, qué romántico, ¿no? Pero qué poderoso. ¿Qué significado tiene esto? Es como que todo lo demás es simplemente aleatorio, todo lo demás es parte de un escenario. Pero lo que únicamente importa es como esa visión periférica, eso que vos ves alrededor, pero vos tenés los ojos centrados en un punto fijo, en ese lugar. Y entonces no importa todo lo que se esté moviendo alrededor, tu mirada de ahí no te la mueve nadie. Porque en esa mirada vos encontrás el poder, encontrás la autoridad para hacer frente a cualquier situación, encontrás la paz, encontrás la serenidad, y no importa que te apedreen el rancho, allí encontrás la certeza y la seguridad de que tu fe es inconmovible, no por lo que vos sos, sino por lo que Cristo ha hecho en la cruz por vos. Y dice que Él entonces, puesto los ojos en el cielo de esa manera, pudo ver algo que los otros no veían. Estaban bajo el mismo cielo. Hay una película, ¿no? Bajo el mismo cielo, ¿no? Estaban bajo el mismo cielo, pero unos estaban viendo a Esteban y le estaban apuntando con piedras. Y bajo ese mismo cielo Esteban estaba viendo los cielos abiertos. Y estaba viendo, dice, vio la gloria de Dios. Y es curioso porque vamos a ver aquí una seguidilla de tres formas de ver. Tres formas de ver. Por entonces aparece aquí la segunda vez, ya lo mencioné, en este contexto la palabra atenizó. Y lo importante es descubrir los resultados de esta acción. Ciertamente, su relación con el Señor en este entorno le ha llevado a un nuevo nivel. Y eso es lo que sucede cuando decidimos no distraernos, aún en los momentos más difíciles. Y es que cuanto más difícil sea el momento, más poderosa será su presencia. Y así como sus opresores habían fijado sus ojos en Esteban, él había decidido fijar sus ojos en el cielo. Y entonces vio, es la segunda vez que aparece esta idea de ver, pero no usa la misma palabra, sino que como consecuencia de esa mirada fija en el cielo, dice que vio la gloria de Dios. Y aquí utiliza otra palabra que significa percibir completamente.
percibir plenamente, percibir absolutamente por observación. Es decir, vio la gloria de Dios. Él no es, vuelvo a repetir, un simple mirar. Esta es otra palabra, no es atenizó. Utiliza otra palabra. No se la voy a decir porque no tiene sentido, pero es otra palabra en griego que significa mirar, pero percibir y conocer absolutamente. Él, como consecuencia de poner sus ojos en Cristo, vio la plenitud de la gloria de Dios y tuvo una idea completa de eso. Por eso le llevó en este increscendo, en esta cadena de sucesos de ver, de dónde poner sus ojos y de percibir, lo llevó a ver la realidad. No es un simple ver, es plenitud de conocimiento. Él conoció perfectamente la gloria de Dios. Expresa el hecho de que el objeto ha venido no simplemente a estar dentro del campo de mi percepción, sino de entenderlo completamente. La maravillosa experiencia de ver nada menos que la gloria de Dios y ver de pie a su Señor. Hay algo que lamentablemente omite la versión 60. Dice que Jesús estaba, que el Hijo del Hombre está a la diestra de Dios. Sin embargo, y lamento que me meta tanto en el griego la idea, y lo dice claramente, y no sé por qué lo que tradujeron en el 60, no lo pusieron en las versiones más nuevas, lo traducen correctamente, dice que el Señor Jesús, el Hijo del Hombre, estaba de pie a la diestra del Padre. Si ustedes buscan otras versiones más modernas van a encontrar que dicen que estaba Jesús de pie a la diestra del Padre. Dígame una cosa, ¿cómo normalmente aparece el Señor Jesús a la diestra de Dios? Sentado a la diestra de Dios. Sin embargo, acá dice claramente la Escritura que estaba de pie a la diestra de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Jesús estaba diciendo, me pongo de pie delante de este tipo. ¿Sí? No estaba sentado a la diestra del Padre como el Rey de Reyes y Señor de Señores, diciendo y contemplando la escena porque la estaba viendo y sentado. No, dice que se puso de pie. Y cuando uno se pone de pie es porque está reconociendo la grandeza de alguien. Y el Señor Jesús a la diestra de Dios se había puesto en pie porque estaba viendo a su Hijo, que había puesto sus ojos en Él de tal manera que estaba haciendo y estaba muriendo por el mensaje del Evangelio y su fe permanecía inconmovible. ¡Wow! Que el Señor Jesús se ponga de pie es algo impresionante. Pero lo que estaba sucediendo con Esteban es que era algo absolutamente impresionante. Pero sigue una tercera cosa. Dice que he aquí veo los cielos abiertos. Esa es la tercera vez que aparece el percibir o el mirar en el versículo 56. Él contempló. Él pudo, ahí la idea de ver es contemplar. Dice que lo que contemplaba allí eran los cielos abiertos y al Hijo del Hombre entonces de pie a la diestra de Dios. Saben que allí la idea de contemplar, ya él estaba siendo apedreado, ya le estaban llegando las primeras piedras, de esas que le dolían en el cuerpo, pero no en el alma, y no mucho menos en su fe. Se traduce como una mirada cuidadosa y deliberada que interpreta lo que está viendo. Y se traduce como contemplar. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es una contemplación plena, es un quedar absolutamente maravillado. La escena que estaba viendo Esteban era absolutamente increíble. Y termino. Es interesante
a esta altura de lo desarrollado que las implicancias de poner nuestros ojos en Jesús y en las distintas concepciones que uno puede estar analizando nos ubican en primera instancia como algún tipo privilegiado de espectador. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ver, de fijar nuestra mirada, de poner nuestros ojos en alguien. Eso nos pone en la categoría de espectadores. Estamos mirando. Ahora bien, quiero aclarar, y sí, podemos decir que seríamos privilegiados espectadores, ponele que está en primera fila. Sin embargo, lo que quiero aclarar enfáticamente es que no se trata de una mera expectativa y pasividad visual o perceptiva, sea de la índole que sea. Estar en el tercielo, tocar el cielo con las manos, estar acá, que me parece bárbaro, maravilloso, precioso, y sentir la presencia del Señor, y alzar nuestras manos y experimentar todo eso, no deja de ser algo pasivo. Por el contrario, esta visión que estaba teniendo Esteban le llevó a morir por lo que era su fe. A morir. ¿Estás dispuesto a morir levantando tus manos al cielo y cantando acá? Yo sé que vas a decir que sí, pero si llega el momento, no sé si yo lo haría. Nos desafía a ser más que meros espectadores, mucho más. Nos desafía a ser partícipes activos y por lo tanto protagonistas. Y entonces uno puede elegir ver desde afuera, con la ñata contra el vidrio, como dice el tango, o ver desde adentro. Usted puede estar sentado en un asiento, en una butaca, o estar en el escenario. Y por supuesto que las vivencias no son las mismas y los resultados tampoco. Por supuesto que no son lo mismo en absoluto, a tal punto que los espectadores pagan, pero los protagonistas cobran. ¿Usted pensó en eso alguna vez? Es así, porque uno va al teatro y vas para ver, tenés que pagar. Pero el que es protagonista está en el mismo lugar, pero el tipo cobra. Ojo, no me estoy refiriendo a dinero en este caso. Me refiero a bendiciones. Me refiero a presencia de Dios. Me refiero a situaciones espirituales. Me refiero a vivencias. Me refiero a cosas impresionantes. Ustedes me entienden, no me refiero a dinero. Me refiero a vivencias, experiencias, fortaleza, en fin, a bendiciones. Y entonces así está claro. El que decide es uno. O miramos a las piedras o miramos a Cristo. Quizás sí termino, mirá. Una piedra había entre Jesús y Lázaro. Fue removida y Lázaro fue resucitado. ¿Qué te quedas, con la piedra o con el milagro? Una piedra había entre Jesús y nosotros. Fue removida y nosotros fuimos libres. ¿Te quedás con la piedra o con la libertad? ¿Qué vas a mirar? ¿Las piedras o vas a mirar a Cristo? La decisión es tuya. Y de esa decisión depende tu bendición. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Pastor. Sí. Qué palabra, ¿no? ¿Con qué te quedas? ¿Con las piedras? ¿O con la bendición? Está en nosotros que permanezcamos firmes. La palabra tiene poder. Así que espero que el Señor te bendiga. Ponete de pie, iglesia. Ponete de pie. Corazón, nada podrá apagar mi voz, ni las piedras. Mi esperanza viva está en Mi mirada está puesta en Cristo Jesús. El fuego contigo cruzaré.